Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por venir este sábado por la mañana, que no es fácil, y agradecer a Martín la presentación que me ha hecho, llena de elogios no siempre tan merecidos, y bueno, para mí es todavía más orgullo y más honor que sea él el que me haga la presentación, porque le tengo una gran admiración como profesional, como persona y como historiador que está dando luz a una oscuridad muy grande que hay sobre el tema del tráfico de esclavos y la explotación de los esclavos por muchas familias que hoy dominan este país. Y al decir este país digo también Cataluña, claro. Bueno, y a la biblioteca también, agradecer a la biblioteca dejarnos este magnífico espacio para llevar a cabo este acto hoy, ¿no? En primer lugar, bueno, aquí muchos de vosotros ya lo sabéis, pero yo esta es la sexta o séptima presentación que hago, y en los lugares donde he estado anteriormente siempre he empezado diciendo que hay mucha gente que se extraña cuando lee la novela, que es una biografía novelada, porque muy poca gente sabía que yo había estado preso. Mucha gente que me conoció después de salir de la cárcel, que han sido otra gente, porque yo cuando salgo de la prisión, y luego lo explico más a fondo, claro, mis amigos, bueno, porque no solo son los años de prisión, sino también los de clandestinidad. Yo estoy 6 años fuera de Sabadell. Cuando vuelvo, mis amigos o ya se habían casado, o se habían ido a otros barrios, o se habían muerto por las drogas, que eran los años esos 80 que, como sabéis, corría tanto la heroína y otras drogas, ¿no? Pues sí, una biografía. Entonces, vosotros digo, muchos de los que estáis aquí lo sabéis porque, como sois del barrio, sabéis que yo nací aquí, en la calle Cáucaso, a 4 calles de aquí. Esa era mi escuela, esa que hay aquí enfrente. Aquí al lado estaban los muebles Hernández, que salen en la novela, cuando yo empecé a trabajar con 13 años, y en negro, claro. Entonces muchos de vosotros ya lo sabéis, pero allí donde he ido no lo sabía. Entonces siempre explico que fueron mis hermanas Mari y Encarni, que no ha podido venir hoy, y con la ilusión que le hacía, al final no pudo estar aquí, que me insistieron muchísimo en que yo tenía que escribir, porque yo les explicaba historias de las anécdotas de las personas que había conocido en esa trayectoria. Y me insistía muchísimo, al final dije, bueno, pues ahora que me he jubilado, tengo tiempo y tengo cierta habilidad para el relato heredado de mi madre lo sabe, mi hermana lo sabe porque se ríe por eso, porque mi madre explicaba historias, pero hacía paréntesis, nunca perdía el hilo, empezaba a explicar una historia y decía, pues por cierto, y me decía, pero volvía siempre al hilo. Digamos que era una persona jazzística en el mundo del relato y de la explicación, ¿no? Siempre volvía al tema principal. Bueno, pues sí, biografía, una biografía, y escrito gracias en parte a la insistencia de mi familia y algunos amigos. Como digo, yo nací aquí, en la calle Cáucaso, aquí cerca, y mi escuela fue la escuela de las Balsas, la Junqueras, que entonces era las Balsas por donde están los pisos, donde ahora se ha hecho el homenaje al Cipriano Marcos, donde a esa plaza, ahí estaban las Balsas, pero se llamaba así la escuela. A los 13 años empiezo a trabajar, haré una síntesis así un poco para ver cómo yo acabo entrando en política y las consecuencias positivas y negativas que eso comportó, ¿no? Cuando trabajaba, bueno, éramos 6 de familia, y entonces trabajaba solo mi padre, porque mi madre bastante trabajo tenía, no trabajaba solo mi padre, mi madre trabajaba quizá más. Pero la economía familiar pues había que reforzarla. Yo empiezo con 13, mi hermana empieza con 14, mi otro hermano en el bar con 12, con 12 ella. Y bueno, y trabajaba aquí justo desde la ventana de aquí de la sala de esta sala se ve ese bloque de pisos, la última almacén que había ahí era Muebles Hernández. Y yo le llevaba, bueno, trabajaba un verano llevándole las cuentas de la gente entonces la gente pagaba, como sabéis, comprabas los muebles y pagabas un poco cada semana. Cuando cobrabas la semanada dabas 5 euros, y yo iba apuntando lo que, en fin. Justo en esta parte de aquí, desde Muebles Hernández, yo veía el Centro Cultural de la Planada, donde se desarrollaron varios núcleos de jóvenes pues, que hacían guateques, excursiones, cineforum y hablar de política. De ahí nacen varios grupos como el PCML y algunos otros. Bueno, yo los veía ahí.
Hasta que un día veo una manifestación en lo que es ahora el campo de fútbol del Candeu La Planada, que entonces era de tierra. Más que una manifestación era un salto, era eso que salías unos minutos y a reivindicar contra el franquismo, por la España, República Federal Española, no sé cuánto, y muerte a los yanquis, cosas así. Y yo digo, hostia, ¿esto qué es eso? Entonces empecé a interesarme ir al centro este. En realidad no fue ahí, eso es lo que pongo en la novela. Yo era todavía muy joven para ir al centro ese. Fui al de Canoriac, que estaba aquí, al lado, enfrente de los pisos de las columnas, estaba el centro cultural, ¿no? Entonces, bueno, ahí empiezo a relacionarme pues, con los temas políticos, darme cuenta que hay una dictadura, que hay que intentar transformar eso y que la gente pues, pueda tener una democracia y una dignidad de vida, ¿no? Y empiezo a militar. De hecho, cuando se hace la huelga general de Sabadell, que era febrero o marzo del 76, yo ya trabajaba en una fábrica de jerseys en la Creu Alta, en Tallers Cusidó, entre la calle Cusidó y San Miquel, en aquella esquina. Y yo fui el único de esa empresa que fui a la huelga general. Y a partir de ahí empiezo a relacionarme con gente que ya habían constituido como partido, el PCR era, primero era era la OMLE, Organización de Marxistas Leninistas. En aquella época, como sabéis, surgieron la tira de partidos, ¿no? Desde que Carrillo empieza a hablar de la reconciliación nacional, pues mucha gente dice, no, pues esto no es lo que queremos. Y de ahí salen, pues, desde, no sé, infinidad de grupos. Y uno de ellos era el PCML, otro era la OMLE, que después se transforma en PCR, total. Daba lo mismo. En cualquier caso, cada uno se apuntaba a donde estaban los jóvenes de su barrio, al final acababas en ese grupo. Por tanto, lo de las siglas, visto desde distancia, no tenía tanta importancia. La importancia era luchar contra la dictadura. Entonces, ¿qué pasó? Que a finales de ese año, en finales de octubre del 76, yo ya estaba militando en ese partido y detienen gente en Barcelona que era la que nos traía la propaganda ilegal a Sabadell, y el contacto era yo, a través del teléfono de la empresa, ¿vale? Entonces me vienen a avisar que han detenido a la persona que me llamaba y tuve que huir a la clandestinidad, ¿vale? Entonces, mi compañera de entonces también tiene que venirse conmigo y los tiramos 3 años en la clandestinidad. Haciendo trabajo, yo al final acabé llevando la comisión de propaganda de ese partido y de hecho a mí cuando me detienen me acusan en grado de inducción de haber robado una multicopista Gesthener para hacer propaganda ilegal, ¿vale? Al detenerme, bueno, paso por todas las torturas preceptivas que explico del libro, no cal abundar aquí en ello, que aún tengo algunas marcas físicas de aquella. Psicológicas no me quedaron muchas. Durante un tiempo sí, luego ya no. Y paso un año en la Modelo, que es lo que aquí relato. Qué personajes conocí, qué variedad, qué tipologías de personajes encontré allí, personas, vaya, no son personajes. Pero ya la mayoría eran víctimas. Contad que ricos no había, ¿eh? O sea que de ricos había bien pocos en la cárcel, pasa como ahora, ¿eh? Eso pasa igual. Y después de ahí descubren un túnel que estaban haciendo un grupo de compañeros. Yo no participaba porque pensaba que iba a salir pronto, porque lo que yo tenía no era grave. Y entonces, al descubrir el túnel, nos trasladan a muchos a otras cárceles. Y a mí me toca Zamora y allí paso 2 años más, ¿vale? Pero he de decir que el tiempo que pasé en la clandestinidad para mí fue más duro que el que pasé en la cárcel, por varios motivos. Uno, sabía que ya no me podían detener, ¿vale? 2, podía estar tranquilo porque en la clandestinidad vas siempre mirando si te siguen, si no te siguen, no puedes hablar con la familia, no puedes ir a ver a los amigos, no puedes... Y 3 años... desde los 19 que yo empiezo la clandestinidad hasta los 22 que me detienen, en esa época es muy duro. O sea, te pierdes una gran parte de tu juventud conscientemente y porque tenías que hacerlo, pero bueno. Total, paso ese tiempo ahí y lo que hago es tomar notas mentales, no escribía, pero tomar notas mentales de eso, pues de los diferentes... Pues un atracador de bancos, un asesino, uno que había matado a su mujer, no sé qué.
y muchos políticos de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, había un grupo, el ERA, que era el Ejército Revolucionario de Ayuda a los Trabajadores, que era un grupo de obreros de la SEAT que se habían constituido en grupo de atracos para las cajas de resistencia de las huelgas de los obreros de SEAT, ¿no? Esos estaban allí. Uno de ellos era de Santa Coloma, el curita, le llamaban el curita. Otros eran, pues, pobre gente, que a lo mejor los habían cogido por cualquier chorrada y ahí andaban, ¿no? Bueno, la novela no voy a explicar mucho más, porque en realidad prefiero que la leáis, pero sí, como experiencia personal, pues ya digo, me fue útil en el sentido, bueno, una cosa más que sí que es importante. Para mí el paso por la prisión fue como mi primera universidad. Así como otros caían en grandes depresiones, que en algunos casos llevaba al suicidio, muchos se suicidaron en esas épocas, en las prisiones. A mí me dio pues por aprender, perfeccionar el dibujo y la pintura, perfeccionar la armónica, pobres compañeros, y la lectura, leí muchísimo, y también la escritura, empezaba ya a hacer relatos y a hacer algo. De hecho, cuando yo salgo de la prisión, en el año 82, no sé por qué nació mi sobrina Alicia, cuando yo salí hacía 15 días que había nacido Alicia. 2 días, eso. Fui a verla aquí a Santa Fe, al hospital. Cuando salí, decidí volver a estudiar, porque yo llegué al convencimiento que a través de la educación y de la cultura se puede trabajar para cambiar las cosas. Mucho más que desde algunas otras posiciones que ya, digamos, eran etapas que ya habían cambiado, la sociedad había cambiado. Entonces decido estudiar magisterio y me presento a la prueba de mayores de 25 años en la Autónoma y la probé, preparé por mi cuenta y la probé. Pero ¿qué pasaba? Que en septiembre tenía que... Eso fue en el 83, ¿vale? Para matricularme necesitaba dinero. Entonces, para conseguir dinero, iba a ir a Canarias a trabajar en un pub que tenía un compañero que había conocido en Zamora, pero para el dinero para el avión no tenía. Entonces lo que hice fue una exposición con los dibujos y pinturas de la prisión. Os acordaréis de la coctelería Planeta Miret, cerca de la Creu Alta. Ahí hice una exposición de mis pinturas y dibujos, que fue bastante bien, y con ese dinero pude sacar el billete de avión e irme a Canarias a trabajar 3 meses. Y con aquel dinero pude hacer magisterio, pude matricularme en magisterio y después con becas y clases particulares que iba dando y así, pude sacar la carrera de magisterio. Pero no me acababa de convencer lo de magisterio, no por el tema de las clases en sí, sino por todo el ambiente que había de claustros, historias, y entonces hice educación social, que me atraía mucho más. Y acabé pues toda mi vida laboral, a excepción de cuando estaba en el periodo de estudios, que trabajé desde freelance para diferentes revistas, como periodista no profesional, a vendedor de herramientas para pintores, a mil historias, me buscaba la vida, ¿no? Pero la mayor parte de mi vida laboral ha sido en el campo de la educación. He estado educador en el barrio de la Mina durante 3 años, en el Vilardell de Tarrasa, en Cananglada y así, y en Sant Adrià de Besós, hasta que salió una posibilidad de presentarme a una plaza de jefe de servicio de educación, cap de servicio de educación de Sant Adrià de Besós, y los últimos 17-18 años de mi vida laboral ha sido como cap de servicio de educación allá. Me pude jubilar antes de tiempo, debido a mi malformación congénita, cosa que yo no sabía, y algún amigo me dijo, tú podrías jubilarte ya. Y yo tenía 54 o 55 años, y dije, pero eso... He hablado con los sindicatos y me dicen que me espera a los 60 y lo miraremos. No, me insistió, porque cada año que yo cotizaba, me contabilizaba como 1 año y medio cotizado. Con lo cual, voy a la Seguridad Social a preguntarlo, uno tenía los 59. Y me dice, sí, usted, dice, ya se podía haber ido hace 4 años. Y digo, me es igual, ¿dónde hay que firmar? Y eso era en febrero de 2016. Justamente acababa de pasar lo de Ailán, por esos días, marzo. Y entonces digo, me voy para Grecia. Y Montero, que está allí, mi compañero, hermano del alma, tío Montero, dice, yo me apunto también. Él pidió vacaciones, pidió unos días de vacaciones y nos fuimos.
para denunciar la situación que estaban pasando estas familias que huían de las guerras y denunciar las políticas inhumanas y ilegales que está haciendo la Unión Europea, porque el derecho al asilo es un derecho internacional reconocido por la Unión, por la Unión de Naciones, por la ONU, y se está incumpliendo, y sigue a día de hoy incumpliéndose. De ahí que nos fuimos, y ya hemos ido 5 veces allá, a ayudar a los refugiados, pero sobre todo a hacer entrevistas, reportajes. Nos subimos a nuestro canal de YouTube y al Facebook y a denunciar lo que está pasando. Ahí hemos hecho muchos amigos, tanto entre los refugiados como entre las ONGs que trabajan a pie de cañón cada día. Y probablemente para la primavera próxima vayamos mi compañera María José y yo a echar una mano allí otra vez. No sé, después en los barrios donde he vivido, estuve 7 u 8 años en Badía, y junto con Tafalla y algunas otras personas de allá montamos la alternativa de Esquerras de Badía. Después me cambié a Llinás. En Llinás estuve militando como 10 o 12 años en el movimiento alternativo de Llinás y también en la coordinadora para la salvaguarda del Montseny, que está... Montseny lo quieren convertir poco a poco en un parque temático para ricos, están en ello. Quieren hacer hoteles, quieren hacer carreteras. De momento hemos podido frenar esos planes y ahora estamos trabajando a ver si se puede aprobar una ILP en defensa del Montseny, que sea una ley y no un decreto como el que había, que de hecho está en suspensión ahora ese decreto. Bueno, es igual. No me enrollo más. Eso quiere decir que siempre he tenido desde bien jovencito y desde bien pequeño esa inquietud por intentar transformar las cosas y mejorar la vida de las personas. Y en eso tenemos que seguir, porque también mucha gente me dice, hombre, pero si ya Franco había muerto, ¿cómo es que entraste en la prisión en esas fechas? Y yo siempre les digo, Franco murió, pero el franquismo no. Ahí lo tenemos, en el Tribunal Constitucional, en los grandes estamentos del Estado, bueno, ahí lo tenemos. Y ahora encima ya con cara y ojos en Vox, que ya estaba en el PP, pero ahora ya se ha hecho incluso más evidente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no podemos bajar la guardia. Si queremos realmente participar en cambiar las cosas, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir organizándonos, seguir protestando, seguir oponiéndonos a lo que vemos que están haciendo. Y cada vez, por desgracia, el movimiento está siendo menos, cada vez menos. Yo me acuerdo de los años 70 o 80, cuando las asociaciones de vecinos, movimientos por conseguir reivindicaciones en los barrios, de eso hablo también en la novela. Era muy importante. Esa unión que había entre las luchas obreras, las luchas vecinales, las luchas estudiantiles, eso se perdió. Y eso es muy difícil de reconstruir, pero tenemos que intentar volverlo a reconstruir. Para acabar, decir que para mí es una, no sé, iba a decir como el rey, una gran satisfacción, un gran orgullo estar aquí hoy, porque como mi vida nace aquí y como yo siempre he pensado, la patria de uno es su infancia. Y yo aquí, a pesar de todo, siempre fui feliz en este barrio. Y nada más, simplemente pues agradecer que hayáis venido y seguimos el camino. Muchas gracias a todos y a todas. Como seguro que hay preguntas, palabras,